Para la siguiente práctica se utilizarán los siguientes materiales. Los circuitos, tanto el integral como el derivativo, se pueden alambrar en una protoboard. Diagrama eléctrico del circuito derivativo e integrativo. Estas dos configuraciones de circuitos sirven para disminuir o aumentar el voltaje con el que opera el motor. Diagrama eléctrico del PID. El op-amp de la izquierda es la tapa proporcional del circuito. Es un sumador o comparador. En esta configuración sirve para comparar el voltaje del potenciómetro, del motor con el de nuestro voltaje de referencia, del potenciómetro que va a 5 volts. El segundo op-amp es un amplificador inversor de corriente, cuya fórmula es la siguiente. Las resistencias, al ser iguales, nos queda el siguiente resultado. Por lo tanto, la ganancia es igual a -1. Esto se implementa debido a que no deseamos invertir la corriente. Para ello se coloca el inversor sin ganancia, tras lo cual se coloca el inversor amplificador con la siguiente fórmula, y por lo tanto la ganancia es igual a -100. Siendo la ganancia total del circuito, queda de la forma ganancia es igual a -1 por -100, y eso es igual a 100. Entonces nuestra ganancia sería igual a 100. Finalmente, los transistores PNP y NPN son utilizados como la fase de potencia, ya que el motor consume más corriente que la que los op-amps permiten sin que estos se quemen. Configuración de fuentes. Iniciamos prendiendo la fuente y habilitamos las salidas de voltaje de la fuente. Vamos a poner nuestras dos salidas a 15 volts. Con la perilla ponemos la salida número 1 a 15 volts, como se muestra. Una vez que ya tenemos nuestra salida número 1 a 15 volts, procedemos a poner la salida número 2 a 15 volts. Como se puede ver, ya tenemos las dos salidas a 15 volts. Una vez ya configurada la fuente, deshabilitamos las salidas de voltaje para prevenir cualquier accidente. Prueba de voltaje en el circuito. Primero se prueba el primer op-amp para comprobar que compare correctamente. En este caso, al no haber otro voltaje con el cual comparar, simplemente se invierte. En el segundo op-amp se debe comprobar que invierta la corriente nuevamente. Y al final, en el tercer op-amp, se debe comprobar que ha amplificado el voltaje de salida. Prueba de inversión de corriente. Para realizar la prueba de inversión de corriente y probar que tu circuito funcione, puedes utilizar un motorreductor y un potenciómetro de 10K, como se muestra a continuación. Para probar que tu circuito funcione, ponemos el voltaje de entrada menor a 2.5 volts y el voltaje del potenciómetro que se ha añadido a un voltaje mayor a 2.5 volts, como se muestra. El resultado debe ser que el motor se mueva en dirección de las manecillas del reloj. Ahora invertimos los valores del potenciómetro que se ha añadido. Ponemos un voltaje menor a 5 volts. El voltaje de entrada ponemos un voltaje mayor a 2.5 volts. El resultado debe ser que el motor se mueva en dirección contraria a las manecillas del reloj, como se muestra a continuación. Prueba PID. Una vez armado todo el circuito y conectado a el motor, el desplazamiento es de 10 grados,
aproximadamente en dirección a las manecillas del reloj. Prueba del circuito completo. A continuación se muestra cómo se debe comportar el controlador proporcional con el circuito derivativo. Prueba del circuito integrativo. Para la aplicación de los circuitos tanto integrativo como derivativo, se acopló una banda que mide 9 centímetros de largo, en el cual podremos medir los ajustes que realizamos. Integrativo. Usaremos un desplazamiento de 50 grados, que irá de los 40 a los 90 grados, para saber el desplazamiento que hay. Al desplazarse de 40 a 90 grados, la banda se mueve 1 centímetro. Por lo tanto, al desplazarse a 65 grados, se mueve 0.5 centímetros. Estos valores pueden variar según el potenciómetro utilizado. A continuación se muestra una tabla de valores que se obtuvieron de esta prueba. Prueba del circuito derivativo. Usaremos un desplazamiento de 6 grados, de 25 a 35 grados, para saber el desplazamiento que existe. A continuación se muestra la tabla de valores que se obtuvieron de esta prueba.